Buenas tardes. Llegamos a la última charla de la PyCon en este auditorio de Paraninfo. Y bueno, tengo el honor de presentar a Pablo Galindo. Aparte de doctor en física por la Universidad de Granada, pero no lo conocéis por eso, miembro del Steering Council de Python. También se ha encargado del Release Manager de Python 3.10, 3.11. Y un porrón de cosas más que no me acuerdo porque tiene un pedazo de currículum. Hay una slide, no te preocupes. Pero bueno, se autopresenta. Así que dale un fuerte aplauso. Hola, agárrense a la silla, que vienen curvas. Bueno, venga, una slide de presentación que si no parece que no has dado una charla. Bueno, yo soy Pablo Galindo, para los que no me conozcan, soy parte del Core Developer Team de Python, que somos los que hacemos el lenguaje. Este año y el pasado, además, estoy sirviendo en el Steering Council, que es un grupo de 5 personas que son los que sustituyen a Guido. Básicamente decidimos qué hay nuevo en el lenguaje y decimos entre las distintas propuestas. Y además tengo primer typo, en realidad es 3.10 y 3.11. Bueno, soy el Release Manager de 3.10 y 3.11, que es básicamente una forma muy bonita de decir que soy el pringao que hace la release. Por cierto, me han preguntado antes, oye Pablo, he oído que la release de 3.11 está siendo bastante chunga, ¿cómo está yendo? Y bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a poner esa imagen que más o menos explica qué tal. Bueno, en fin, está yendo bien, sí, una gran release. Bueno, pero yo he venido aquí a hablar de un proyecto que estamos empezando aquí, que es el Faster Python. Y quería hablar un poco de qué cosas estamos haciendo, empezando en Python 3.11 en el Core Developer Team y un poco hablar de la colaboración para hacer Python más rápido. Entonces, bueno, una de las primeras preguntas es ¿por qué ahora y por qué esto no se ha hecho antes, ¿no? Entonces, vamos a responder a esa pregunta. Imaginemos unos ejes. Vamos a poner este eje vertical. Entonces, más para arriba significa que algo es más difícil y hacia abajo significa que algo es fácil. Lo que vamos a poner aquí son dos ejes que nos van a permitir ver distintas optimizaciones. Entonces, vamos a poner otro eje que nos va a decir pues, hacia la derecha algo que es una optimización que es muy rápida y hacia la izquierda es una optimización que es muy lenta. Entonces, por ejemplo, lo mejor del mundo pues, es algo muy difícil, pero luego te da mucha velocidad. Estaría ahí. Pero claro, eso es lo mejor del mundo. La investigación normalmente en optimizaciones en lenguajes de programación estaría más o menos por ahí. Claro, tú podrías decir, bueno, ¿y qué hay abajo a la derecha? Bueno, más o menos películas y cosas así, porque, en fin, no hay nada que sea muy rápido y muy fácil. Así es el mundo. El pringao que dice que sabe darle la vuelta a una linked list está más o menos por ahí, que tú sabes, lento y fácil. Y bueno, pues Python está ahí. El problema de Python es que Python es un lenguaje que tiene 30 años, entonces hacer optimizaciones para un lenguaje que tiene 30 años sin romper a todo el mundo resulta que es bastante difícil. Y también resulta, fíjate tú, que la gente que está haciendo research pues no le interesa hacer investigación en cómo hacer que un lenguaje todo viejo funcione más rápido. Lo que les importa es hacer investigaciones de cuál es el mejor algoritmo. Y claro, pues eso no es tan guay. Bueno, por completitud vamos a poner a Java por ahí. Que nadie me pegue después de eso. Bueno, en fin. Entonces, Fastest y Python es una colaboración que hemos empezado entre la empresa en la que yo trabajo y Microsoft. La empresa en la que yo trabajo es Bloomberg. Y básicamente la idea es, somos un grupo de core developers y algunos empleados de Microsoft que estamos trabajando, yo particularmente la mitad de mi tiempo de trabajo y los de Microsoft todo su tiempo de trabajo. Es un equipo liderado por Guido van Rossum, que por cierto me echa la bronca siempre que le digo así. Se pronuncia Guido van Rossum, al parecer. Pero bueno, ya lo sabéis. Liderados por Guido y que estamos intentando buscar formas de hacer Python más rápido. Estos son todos los miembros del equipo hasta ahora. De izquierda a derecha es Eric Snow, Edith, Brand, Mark Shannon, que es el líder técnico, él, Guido y este pringao. Y bueno, pues la idea es que todas estas personas aquí, y más en el futuro que Microsoft está contratando porque al parecer tienen pasta infinita, sí, así es, al parecer Xbox va muy bien, pues están metiendo dinero para hacer Python más rápido, que al final se traduce en que podamos comer. Bueno, en fin. Bueno, ¿cuánto más rápido es 3.11? Pues resulta que 3.11 es hasta un 60% más rápido. ¡Wow! Nice. Esto es como los megabytes, ¿no? Up to, en plan, hasta 20 megas. Luego es 1.
En fin, los números son un poco raros si los humanos nos gustan los grafiquitos guays. Entonces, por comparar, digamos, qué salto de velocidad ha habido entre versiones anteriores y 3.11, pues esto es las distintas versiones. Esto es la velocidad que había de 3.9 a 3.10 y esto es de 3.10 a 3.11. En fin, yo diría que nos merecemos un aumento, ¿no? Porque, en fin, esta barra es muy grande. Por clarificar, el proyecto se llama FasterCPython, lo que quiere decir que trabajamos con Python. Esto es muy importante porque Python, muchas de las librerías que vosotros usáis, en plan TensorFlow, NumPy, Pandas, etcétera, son cosas que tienen, aparte de Python, de código en Python, tienen otros lenguajes debajo. Por ejemplo, tienen C o C Sharp o a lo mejor C++ o el cangrejo este. Y pero este código es código que nosotros no podemos optimizar porque es código que está compilado o que yo qué sé, o lo hace un cangrejo. Entonces, el caso es que todo esto va a seguir corriendo rápido, pero no vamos a poder acelerar ese código. Entonces, nosotros solo aceleramos código que está escrito exclusivamente en Python. Eso es lo que va a ir más rápido. Eso es importante porque quiere decir que si tu aplicación utiliza un 80% de código compilado, pues no vas a notar ese 60%, porque solo vas a ver ese 60% sobre el código en Python, que a lo mejor no es tan importante. Disclaimer. En fin, bueno, el caso es que en 3.11 hemos metido un montón de optimizaciones que tienen nombres muy chachis, entonces en esta charla vamos a hablar de todas esas. Tenemos un intérprete especializado que se llama, imports que están congelados, tenemos frames lazy. Bueno, voy a decir un montón de anglicismos porque mi cerebro está totalmente destruido, que ya querría Pérez Reverte, entonces perdonadme si digo un montón de anglicismos. Bueno, tenemos frames que están inlineados, diccionarios lazy también y cache-friendly evaluation frames. Bueno, vamos a ir uno por uno y vamos a intentar explicar. Estos conceptos son conceptos bastante avanzados. Voy a hacer todo lo posible para simplificarlos, me dejaré algunos detalles, pero si tenéis dudas, pues luego podemos hablar después de la charla. La primera optimización que hemos hecho se llama Frozen Modules. Entonces, ¿qué es esto? Cuando uno ejecuta el intérprete tiene que cargar unas cuantas cosas de la librería estándar para funcionar. En particular, primero tiene que evaluar cierto código, es decir, tiene que interpretar el texto del archivo que contiene el código. Normalmente eso lo hace yendo a un archivo que a lo mejor lo habéis visto por ahí, que se llaman PIC files, que es la caché de Python, que es código que está precompilado para no tener que compilarlo cada vez que el intérprete empieza. Pero claro, estos son archivos que están ahí y tienes que buscarlos y leerlos. Una vez que los lee, el intérprete tiene que hacer un proceso que se llama Marshal, que es que esos son bytes que en principio no tienen significado y tiene que darle significado. Esto es lo que se llama Parser the binary file. Básicamente es coger un montón de bytes random y decir, esto en realidad es una string que pone culo. Bueno, pues ahí está. Y luego al final tiene que reservar memoria para todos los objetos que están ahí dentro. Este proceso es muy lento. Todo lo que hemos hecho en Python 3.11 es simplificar todo eso y simplemente que lo tenga que evaluar. Esto es como en las películas de acción, cuando el científico dice, sí, claro, hay que hacer este plan muy complicado. Y luego está el secundario cómico que dice, Jimmy, es como si coges un balón muy grande y lo desinflas. Entonces vamos a hacer la versión simplificada que dice Jimmy. Es como si tienes el intérprete y un montón de archivos chungos y lo que coges es todos esos archivos y los metes dentro. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, ciertos archivos de la librería estándar que se usan solo para empezar el intérprete, es decir, no es toda la librería estándar, solo parte de ella, pues en vez de tener que ponerlo en el sistema de archivos para que pase todo eso, pues lo hemos metido dentro del ejecutable de Python. Entonces, cuando Python empieza, ya tiene todo eso dentro y no tiene que ir a buscarlo. Si sabéis un poco de Linux, pues podéis usar el programa strace, que te dice todas las llamadas al sistema y cuánto han tardado. Esta imagen de la izquierda es a 3.10 y como podéis ver, si esto funcionase, bueno, bueno, como podéis ver, la llamada que lee cosas pues es read, pero también está fstat, que te dice si el archivo existe o no. Y estas llamadas pues ocupan un montón, que bueno, puede no parecer mucho, pero si solo es para empezar el intérprete, mal vamos. Y en 3.12, pues esas llamadas no solo han desaparecido mucho, sino que si comprobáis el tiempo total, esto es 0,1 segundo, en 3.12 es 0,07 segundos, que es bastante diferencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tenéis una aplicación de línea de comandos que está en Python, pues solo mostrar la ayuda va a tardar menos, que es muy importante, porque si alguien pone help y tarda un segundo, pues como que no. Entonces, bueno, pues eso era importante y ahora Python empieza más rápido, que es bastante importante para bastante gente. Bueno, lo siguiente. Hemos hecho que los frames sean más baratos. Vamos a explicar qué es esto. Cuando tú llamas a una función en Python, Python tiene que reservar memoria para una cosa que se llama un frame. No tengo ni idea de cómo se dice esto en español, así que lo vamos a llamar un frame. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un cacho de memoria que tiene información sobre ciertas cosas que son necesarias para ejecutar tu función. Por ejemplo, el valor de las variables locales en tu función.
¿no? Si cambias el valor de x dentro de la función, pues alguien tiene que saber que ahora x vale 5 en vez de 24. Los argumentos que le pasas, si es un generador o no, si la función se llama de esta manera o de la otra, si las líneas que van. Entonces eso se llaman frames. Entonces hay un problema. En anteriores versiones de Python resulta que si aquí tienes un frame, pues la barra horizontal esa que tenemos ahí es la memoria. Y esta pequeña cajita con este símbolo tan guapo va a ser un frame. Entonces resulta que en Python 3.10, cuando tú llamas a una función, vamos a suponer que estamos en esa función y llamamos a otra. Pues cuando vamos a pedir un nuevo frame, Python se va a Sebastopol y se crea otro frame muy lejos del primero. Y cuando llamas a otra función, pues se va a otro lado aleatorio de la memoria y crea otro. Y cuando va al siguiente se crea otro. Entonces, esto es un problema, porque cada vez que tienes que ir a distintos sitios de la memoria, esto no solo te tira las caches de la CPU y otras implementaciones que no vamos a entrar, sino que además esto fragmenta la memoria un montón, porque si ahora quiero liberar toda esa memoria, pues si me he cargado un frame, pues ahora no puedo liberarla toda porque hay otros 2 por ahí. Y eso es un jaleo. Entonces, en vez de eso, lo que hemos hecho es que, en vez de este patrón extraño para reservar frames en memoria, lo que hemos hecho es que si tú ahora llamas a una función y estás ahí, pues el siguiente frame aparece ahí, y el siguiente aparece ahí, y el siguiente aparece ahí, y el siguiente aparece ahí, y si ahora devuelves de la función un valor, pues quitamos ese y quitamos ese. Esto es muy importante porque quiere decir que todos esos frames caben en la memoria en una línea de caché, de manera que eso quiere decir que en vez de tener que leer una dirección de memoria por cada frame, la CPU puede leer solo una vez todos de golpe y si llamas a una función y la vuelves a poner, no tiene que leer nuevamente de la RAM porque ya estaba todo cargado. Es decir, toda la línea horizontal cabe en la caché. Esto es muy importante y acelera mucho todo el proceso de creación. Esto es lo que se llaman Contiguous Memory Frames. La otra cosa que nos hemos dado cuenta es que si analizamos lo que hay dentro de un frame, pues tienes cosas como el linkage information, que es esta historia que tiene como las eslabones. Eso es lo que engancha un frame con el siguiente y el siguiente. Pero hay otra serie de cosas que en realidad no se usan todo el rato. Por ejemplo, hay debugging information. En caso de que tires una excepción, pues te podemos señalar qué línea de código es la que te ha explotado. Pues eso, bueno, suponiendo que tu programa no está explotando continuamente, más vale que sea así, pues esa cosa no hace falta todo el rato. También hay otra serie de información como metadatos dentro del frame, o por ejemplo si es un generador o no, que no hace falta todo el rato. Entonces lo que hemos hecho es que en realidad el frame solo es lo basiquito y lo que enlaza un frame con el siguiente. Y solo cuando pides debugging information porque te ha explotado tu programa, entonces de golpe creamos el resto de cosas en ese momento. Y esto lo que nos permite no solo es tener frames más pequeñitos, sino que además podemos hacer más y más rápido, lo que te permite llamar a funciones más y más rápido. Toda esta optimización junta te da un 7% más rápido, que bueno, no parece mucho, pero vamos a ir acumulando uno detrás de otro y vamos a llegar a ese 60%. Bueno, lo siguiente. Esto es una que he trabajado yo bastante y se llama inline frames. Entonces vamos a ver qué es esto. Bueno, pues resulta que si tú tienes una función en Python, vamos a suponer que tienes una función que se llama sum, que añade 2 números. Bueno, pues tú lo puedes decir, vamos a ver, Python, enséñame las tripas de esta función. ¿Qué es lo que estás haciendo? Es lo que se llama el bytecode. Esto lo haces con la función this. Y aquí te dice que esta función sum en realidad son 4 instrucciones, que una se llama loadFast, que es cargar el valor de la variable x en memoria. Otro se llama loadFast para i. Luego otro se llama binary add, que ya de hecho ya no se llama así, pero bueno, ahora lo veremos por qué. Y luego devuelve. Esa función, Python en realidad la lee con estas 4 instrucciones. Vale. ¿Quién ejecuta estas 4 instrucciones? Pues la ejecuta una función en C muy fea que se llama PyValFrameDefault, que en realidad es todo fea, así que la vamos a llamar cariñosamente evaluation loop. Entonces lo vamos a representar por esta cajita. Vale, muy bien, pues esa es la idea. Python son instrucciones y tenemos una función muy fea que va a instrucción a instrucción y las va ejecutando. Y eso es lo que se llama el evaluation loop. Vale, ¿qué pasa cuando tenemos 3 funciones, foo, var y bath, una se llama la otra? Bueno, pues que si vemos el código en C que está a la derecha, que se corresponde a ese código en Python, pues vemos que el llamar a la función foo es un montonazo de código en C hasta que llegas a la función, porque tiene que ir preparando un montón de jaleos. Cuando llamas a var es otro montonazo de llamadas a funciones en C. Es decir, fijaos, una función en Python equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones en C. Mala cosa. Y la tercera, pues más de lo mismo. Entonces, esto es un problema muy grande, porque no solo tienes que consumir un montón del stack en C, sino que además una sola llamada a Python equivale en realidad a 7 llamadas a funciones, y eso, pues como te puedes imaginar, es lento. Si ya os parece una movida enseñar código en C en una conferencia en Python, agarraos a la silla porque va a ser assembly. ¡Wow! Vale, ¿por qué esto es feo? Esto es el código de una de esas funciones. No hace falta entender nada.
Vamos a ver qué es lo que importa. Resulta que cada vez que llamas a una función en el ensamblador, aunque la función no haga nada, tienes que ejecutar una serie de instrucciones, en este particular son esas 3 de arriba y una de abajo. Esas instrucciones son los que se llama el preámbulo y bueno, lo que viene después, no me sé la palabra. Y básicamente eso lo que te permite es enganchar los frames en C. No hace falta entender muy bien qué pasa, pero digamos que llamar a una función, aunque la función no haga nada, cuesta tiempo, es intuitivo, ¿vale? No hacer nada es más barato que hacer algo. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, pues resulta que, claro, llamar a 7 cosas es bastante caro, aunque las cosas no hagan nada. Entonces, eso está mal. Entonces, en Python 3.11 lo que hemos hecho es que en vez de hacer esto, lo que tenemos ahora mismo en 3.10 sería lo siguiente. Tenemos un evaluation loop de estos, este evaluation loop tiene un frame y además tiene que saber qué código tiene que ejecutar. Eso es lo que vamos a representar. Entonces, si ahora llamas a otra función, pues necesitamos otra copia de esta cosa que tiene su código y su frame. Y si llamas a otra, pues otra más. Y entonces, cada vez que llames a una de estas, cuesta un montón. Entonces, en 3.11, en vez de hacer eso, lo que tenemos es un solo de estos bichos. Y entonces, cuando ejecutas una función, pues le decimos, aquí tiene usted el código que tiene que ejecutar. Creamos un frame para esa cosa. Y cuando llamas a una nueva función, en vez de crear otro de estos bichos, lo que hacemos es que linkamos el código nuevo al anterior y le decimos, aquí tienes el código nuevo y otro frame. Y entonces, en vez de tener que crear otro contexto nuevo, simplemente sustituimos lo que está usando el contexto. Es como si en tu función le cambias el valor a la variable x, solo que en vez de x está escrito en C y es horrible. Y en particular, pues el código que está ejecutando es el bytecode. Esto lo que hace es que no tengamos que llamar a funciones en C cada vez que llamas a una función en Python. Y eso te da hasta un 170% de más velocidad, especialmente cuando tienes funciones recursivas, por ejemplo, porque una función recursiva está llamando todo el rato a sí misma y por lo tanto está consumiendo un montón de funciones en C. Pero claro, en vez de hacer eso, ahora no consumimos ni siquiera una. En esos casos ves hasta un 170%. Obviamente, tu código no está hecho solo de funciones recursivas, salvo que seas un flipado de programación funcional. Fuera de aquí, ve a hacer Haskell. Entonces, claro, en ese caso, pues bueno, pero si no, pues puedes decirle a tus amigos que abandonen Haskell y que vengan a Python porque ahora es un 170% más rápido, que no está nada mal. Vale, la otra cosa se llama quickening, que vamos a ver si puedo hacerlo en live demo para que todo salga mal, pero si no, pues hay backup, no se preocupen. Vale, vamos a poner aquí esta terminal bonita. Muy bien, se puede ver, ¿no? Vale, pues imaginaos que tenemos una función foo que se come... Hostia, no estoy escribiendo Fortran. Vale, imagínate que tenemos una función foo que se come 2 numeritos y devuelve x más y. Vale, entonces podemos decirle a Python, oye Python, dime qué hay dentro de esa función foo. Y entonces vemos que esta función tiene un bytecode, lo que hemos visto, ¿no? 2 cargas y una add. Vale, fijaos que el binary op ese es genérico. Cada vez que se ejecuta un binary op, Python tiene que decir, ¿qué es el elemento de la izquierda? Es un entero. ¿Y qué es el elemento de la derecha? Es un entero. ¿Y qué? Es un coñazo. Entonces, claro, ese proceso es un rollo, porque en realidad tú solo quieres sumar enteros, pero cada vez que sumas esos enteros, Python tiene que comprobar que son enteros o no son cabras. Entonces, eso está feo. Entonces, ¿qué pasa? Que si resulta que ahora voy yo y ejecuto esta función un montón de veces, vamos a ponerle aquí un valor para que no me la llame, con enteros, y ahora le digo, ole, Python, enséñame de qué está hecho, pero le voy a pasar esta flag secreta que no habéis visto. Y esto es lo que me dice, enséñame lo que va a ocurrir de verdad. Y ahora, wow, ¿qué es eso? Eso es un código nuevo que solo está en 3.11. Y si os fijáis, ahora en vez de binary op se llama binary op add inter. ¿Eso qué quiere decir? Que Python se ha dado cuenta de que le estás pasando enteros todo el rato y ha dicho, ajá, he visto un patrón. Y entonces, en vez de usar esa cosa que va preguntando todo el rato, ¿es esto un entero? Pues en vez de eso, suma enteros directamente. Y lo suma a velocidad de C. Y entonces dices, pero Pablo, ¿qué pasa si en vez de eso ahora voy y ejecuto floats con la misma función? ¿Va a explotar? Y entonces yo diré, pero persona hipotética. En realidad no. En realidad se dará cuenta de tus tretas y añadirá aquí binary op add float. Increíble tecnología. Bueno, fantástico. Vamos, fuera, fuera, fuera. Vale. Bien. Entonces, esto es lo que se llama quickening an adaptive interpreter. Se llama intérprete adaptativo porque se va dando cuenta de lo que vas ejecutando y sustituye instrucciones generales como añadir cosas por añadir enteros.
Entonces, hemos implementado, claro, esto le tienes que enseñar a reconocer los patrones porque no usamos Machine Learning en Python, pues sería como muy chungo, ¿no? Y hay problemas. Al parecer, todas las charlas nos dicen que hay problemas. No queremos problemas. Entonces, pues bueno, hemos implementado unas cuantas. Aquí hay unas cuantas de las que hemos implementado. Python se va a dar cuenta, por ejemplo, de cuándo añades a cachos de string o listas, cuándo llamas a métodos, cuándo haces unpacking de secuencias, cuándo cargas un atributo de una clase, cuándo añades cosas y sumas cosas, que no son cabras, normalmente enteros está bien, los enteros está bien. Cuando cargas globales, pues todas estas cosas Python se va a dar cuenta que las estás haciendo muchas veces y los va a sustituir por instrucciones mucho más especializadas a tu código. Si tu código está borracho y ahora empieza a llamar a otras cosas, pues va a ir lento un poquitín hasta que se dé cuenta de que estás haciendo otra cosa que no es lo que se esperaba y va a volver a especializar para lo que estás haciendo. Esto es extremadamente complicado, pero idealmente lo he hecho sonar muy fácil. Y esto te da, o lo que hemos visto es que esto es hasta un 25% más rápido, entre otras cosas porque solo hemos podido implementar 5 o 6 de estas. En 3.12 tenemos la idea de implementar otras 20 o 30, o sea que en teoría sería como mucho más. Pero bueno, no está mal para empezar, ¿no? Digo yo. Bien, la otra cosa que hemos hecho se llaman lazy dictionaries. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, vamos a suponer este código súper sencillo. Tienes una instancia y dices, voy a acceder a este atributo de mi instancia, seguramente es muy sencillo. Bueno, pues no, es todo este diagrama chiflado que seguramente habéis visto, muy complejo, ¿no? Porque a lo mejor le tiene que preguntar a la clase y de la clase a la metaclase, es un pifostio. Esto, de hecho, es una pregunta de entrevista, por cierto. Bueno, pues resulta que incluso si uno pasa del diagrama este estúpido y asume que no ocurre y que lo único que hace este código de aquí es ir al diccionario que está dentro de la instancia, para los que no lo sepan, sorpresa, las instancias tienen un diccionario dentro. Magia. Y entonces, pues, aunque no tengamos en cuenta este diagrama y solo supongamos que lo que hace es ir al diccionario, pues resulta que si uno hace zoom en ese diccionario, vamos a ver qué pasa. Bueno, empezamos con nuestro objeto, que va a ser este paquete. Entonces, lo primero que dices, necesito acceder al diccionario, pero no sé dónde está el diccionario en memoria. Así que me tengo que ir a la clase. Vale, ya estamos en la clase. La clase, si de referencia otro puntero, me va a decir el offset del diccionario, que es un número. Te dice la distancia a la instancia, soy Federico García Lorca, al parecer, a la que está el diccionario. Y entonces dice, vale, ya sé a la distancia de la instancia donde está el diccionario. Entonces se va a esa dirección de memoria y encuentra un diccionario. Pero el diccionario no es lo que quieres es el valor. Entonces, como el diccionario es una tabla hash, tiene que ir a las keys, ver que el valor está dentro y después de las keys se va a los valores. Vaya jaleo. Cada flechita de estas es un puntero, que es una indirección nueva, es un jaleo. Esto no es bueno, hay un montón de ellas. Entonces, en Python 3.11 hemos dicho, no, fuera todo eso, vamos a hacerlo así. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos dado cuenta de que si tú tienes una clase y creas objetos de esa clase, casi todos los objetos, o todos los objetos normalmente de esa clase, van a tener los mismos atributos. Es posible, Python te deja hacerlo, que tú tengas un objeto de una clase y le metas atributos nuevos que el resto de objetos no tienen. No deberías hacerlo, probablemente no va a pasar tu code review, pero bueno, es posible y hay que dejarlo hacer. Pero nos hemos dado cuenta que eso normalmente no ocurre y que normalmente casi todos los objetos tienen el mismo número de claves en el diccionario o el mismo número de atributos y se llaman igual. Entonces lo que hemos dicho es, vamos a poner esos nombres directamente en la clase. Y entonces todos los objetos, en vez de tener un diccionario único con unas claves únicas que ocupa un montón de espacio y esto lento, pues la propia clase del objeto va a saber cuáles son los atributos normalmente usados. Y entonces, en ese punto ya no necesitamos el diccionario para nada. Podemos coger los valores y los metemos directamente en el objeto. Esto es muy importante porque, si os fijáis, no hay que hashear casi nada. Y no solo eso, sino que además, aunque no sepas qué significa cada box de estas, en la slide anterior había más boxes y ahora hay menos boxes. Menos es mejor que más. Entonces, bien. Claro, alguien listo podría decir, pero Pablo, ¿pero qué pasa si ahora quiero acceder al diccionario? Persona hipotética. Hemos pensado en eso y si eres tonto y accedes al diccionario directamente en vez de acceder como las personas normales, pues en ese momento, creamos un diccionario en medio, enganchamos las cosas que hay que enganchar y decimos, aquí tienes, tonto polla, tu diccionario. Pero ahora podría decir el mismo tipo, pero Pablo, ¿pero qué pasa si entonces le meto claves nuevas a ese diccionario que a su vez he creado y no hacía falta? Pues le pondremos las claves también ahí. Y más memoria, tonto. Bueno,
en fin, ya no se puede hacer más complicado, eso es todo lo complicado que se puede hacer. Si os fijáis, aunque no puedo poner la slide anterior, el número de boxes aquí es igual al del primer caso, así que en ningún caso se va a volver más lento, pero el caso más genérico se va a volver bastante más rápido. En particular, esto te da objetos que son un 35% más pequeñitos, es decir, que Python 3.11 en cuanto a objetos va a consumir un 35% menos y además es más rápido. ¿Por qué? Porque no tiene que acceder a todas esas flechitas y, por lo tanto, no tiene que hacer todas esas indirecciones. Alguien me ha preguntado anteriormente, y esta persona no es hipotética, es de verdad de carne y hueso. Pablo, ¿dónde está el Just-in-Time Compiler? ¿No? El JIT. Para los que no sepáis qué es un JIT en los lenguajes dinámicos como Python, o sea, los que no son compilados como C, C++, lo que hace un JIT es que cuando tú estás ejecutando una función, coge y dice, voy a compilar on the fly esta función, y entonces la compila muy rápidamente y la sustituye por código máquina que se ejecuta muy rápido. El problema es que esto suena muy bien, pero eso de compilar en realidad suena bastante complicado y es lento, y aparte resulta que, aunque mucha gente crea que esto es la panacea, es bastante complejo. Pero para aquella persona que me ha preguntado dónde está el JIT, tengo una imagen muy buena de dónde está el JIT. Es esta. No hay JIT. La razón de que no hay JIT, esto quiero aclararlo, es porque un JIT es una pieza muy complicada de tecnología, es muy, muy complejo. La razón de que sea muy complejo es porque es una pieza que es distinta en cada sistema operativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si quieres implementar un JIT para Python, o para cualquier lenguaje, tienes que implementar al menos un JIT por sistema operativo que soportes. Como soportamos todos los sistemas operativos, incluso tu tostadora, pues entonces también habrá que... sí, hay Python en tostadoras, de verdad. Y entonces habría que implementar un JIT distinto para al menos macOS, Linux y Windows. Y yo no quiero tocar Windows ni con un palo. Entonces, eso está mal. Y luego, aparte, resulta, y esto es muy importante, que tener un JIT no te hace inmediatamente más rápido. De hecho, te hace inmediatamente más lento. ¿Por qué? Porque ahora tienes que compilar. Es verdad que tienes que compilar solo una vez, pero eso solo es cierto si tu código se ejecuta siempre igual. Pero como hemos visto en el primer caso con la persona hipotética número 1, podrías empezar a pasar enteros y de repente pasar floats. A la gente que hace TensorFlow y cosas así puede tirarle matrices de tamaño 3, 4 y ahora le pasa matrices de tamaño 6 trillones por 6 trillones. Y eso no es lo mismo, ¿no? Los números son distintos. Entonces, claro, el JIT tiene que cambiar y compilar cada vez que llamas a tu función de forma distinta. ¿Qué pasa? Python es un lenguaje dinámico y, de hecho, muy dinámico. La gente le gusta. Es lo que te hace que tengamos cosas como PyTest, que a todo el mundo le gusta. Pero PyTest solo es posible porque la gente de PyTest puede hacer cosas muy chungas con Python que me hacen llorar, pero que a todo el mundo le mola, porque es dinámico. Y un JIT se carga todo eso. Y a que la gente le gusta PyTest, ¿A que sí? A mí no, pero bueno, yo lo uso igualmente. Pero un JIT se cargaría eso. Entonces, hemos dejado el JIT para el final. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor el JIT aparece en 3.12 o 3.13 o 3.14 porque hay que tener en cuenta todos estos casos y al final es como girar un montón de platos y que no se caigan. Así que si alguien os ha dicho que el JIT lo va a hacer todo muy rápido, enseñadles esta imagen. Bueno, entonces, cogemos todo esto junto y hemos dicho hasta un 60%, pero ¿cómo lo hemos medido? Bueno, pues Python tenemos una cosa que se llama la Benchmark Suite y básicamente son un montón de programas de distintos ámbitos. Algunos son tan tontos como sumar strings, pero ahora tenemos cosas complicadas como algunos ejemplos de Machine Learning o Pandas o NumPy, o por ejemplo tenemos servidores en web en Django. Y lo que hacemos es que cada commit que hacemos en CPython corremos todo. Y tarda días en correr, y entonces vamos mirando cómo eso va cambiando con el tiempo. Esto nos da unas tablas que no vamos a entrar, pero vamos viendo que si hago zoom, pues salen números muy bonitos como 96% más rápido en ¿qué? Delta Blue. Bueno, no sé qué es eso, pero es muy rápido. Y bueno, y gráficas guays que van haciendo y van cayendo hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, todo es más rápido, pero si os fijáis, hay cosas que son un 96% más rápida y hay otras por aquí que he tapado que no lo son. pero, por ejemplo, SymPy, que es una movida de hacer ecuaciones, pues esto es un 10% más rápido. ¿Por qué? Porque SymPy usa un montón de código compilado. Claro, tiene sentido, no hay mucho Python que optimizar, pero hay algo de Python que optimizar. Entonces es un 10% más rápido. Esto está bien. ¿Qué quiere decir? Que si ahora vais a vuestra aplicación, la corréis con 3.11 y no es un 60% más rápido, pues no me vengáis a llorar al correo, por favor. Simplemente que depende un poco de lo que vais a ver. Pero, en principio, va a ser más rápido. Y nos ha costado mucho. Y bueno, aquí se acabó la charla. Espero que os haya gustado y que tengáis un montón de preguntas.
Muchas gracias, Pablo. Muy chulo. ¿Tenemos preguntas por aquí? Hola, buenas. Primero, me encanta la charla. Y segundo, mi primera pregunta es, bueno, tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo habéis decidido el tamaño de los buffers que reserváis en heap para concatenar los frames? Porque supongo que cogeréis como trozos de la heap y después vais concatenando. ¿O no? ¿Cómo lo hemos escrito? O sea, que cómo hemos decidido el tamaño de los buffers, creo que no te he pillado la segunda parte. Para los frames. Para los frames. Espera, déjame contestar esa primero. El tamaño de los buffers para los frames es, o sea, del todo el buffer. Eso lo hemos decidido con un patrón muy similar a cómo crecen las listas. Cuando tú añades elementos a una lista, en principio necesitas más memoria para el nuevo elemento, pero claro, pedirle memoria al sistema cada vez es muy caro. Entonces lo que se hace es que se va haciendo cada vez más y más grande y vas pidiendo cada vez más tamaño extra. El patrón crece exponencialmente. Empezamos pidiendo el doble, luego 4 veces, luego 16 veces. Cuando empieza a ser muy grande, hacemos una cosa que se llama una congruencia, que es una función matemática que te da ciertos números que tienen unas propiedades que hace que no se repitan y además sean divisibles entre cosas, particularmente entre potencias de 2. Y eso lo que nos permite es no pedir demasiada memoria, porque a lo mejor no empiezas a llamar funciones, pero no tenemos que estar pidiendo constantemente. Y en cuanto al tamaño inicial, el primer buffer que pedimos es tan grande como para ejecutar toda la librería estándar al menos una vez. Que suena como mucho, pero no lo es muy poquito. A lo mejor creo que son 512 kilobytes o algo así la primera vez. Pero bueno, esto lo iremos viendo. Si vemos que en realidad es insuficiente, probablemente lo hagamos más grande. Pero lo que hemos visto es que cambiar el tamaño no cambia demasiado la velocidad, porque enseguida sería mucho más grande. O sea, el primer incremento es el doble. Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda era el linkado de los frames. ¿Cómo habéis, cuando preparáis la stack para llamar una sola vez, qué habéis hecho? ¿Inyectar todos los frames en la misma llamada de evaluación? Porque eso no me había quedado claro. Claro, porque me he saltado bastantes detalles por tiempo y tal. Lo que hacemos es que cuando tú llamas a una función, en realidad no hay un... Antes había un solo tipo de frame que se llamaba pyframe, que de hecho lo podías ver desde Python, ¿no? De hecho, muchos debuggers lo leían, ¿no? Para ver las locales y poner breakpoints. Ahora hay 3 tipos de frames. Están los pyframes estos, que los creamos lazy. Están lo que llamamos interpreter frames y lo que llamamos C-frames. La primera vez que llamas a una función, creamos una estructura en el stack de C que linkea todo lo demás y tiene una información de si un frame es el primero o no. Esa estructura es súper pequeñita, creo que son 8 bytes. Y entonces no ocupa nada. Y además está collocated, entonces no tienes que llamar al sistema para pedirle memoria. Si solo ejecutas un frame, solo necesitamos eso. Si empiezas a ejecutar más o generadores, que no he entrado a cómo se usan los generadores aquí, empezamos a usar toda la estructura esta grande que te he enseñado con un montón de linkage information. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias. Mi pregunta era la misma. Pues ya está respondida. En cuanto a Soy bastante eficiente, al parecer. la reserva continua en memoria de los frames, pero la amplío con ¿qué pasa cuando se agota y alojáis un nuevo buffer? ¿Realojáis el buffer entero o asumís la pérdida? Porque claro, el nuevo alojamiento no estará continuo en memoria, puede no estarlo, ¿no? Es lo mismo que una lista, o sea, el buffer no es especial. ¿Qué pasa cuando una lista se te agota la memoria? Pues que pides más memoria y copias la anterior al nuevo cacho, pues igual. Vale. Solo que aquí no hace falta, porque lo que puedes hacer es que pides el nuevo cacho y linkeas el cacho anterior con el nuevo, no hace falta que copies. Ese salto va a ser más ineficiente, pero solo es 1 entre 1000. Eso era. Claro, porque si se te acaba el primero es que al menos tienes tantos frames como caben en el primer cacho. Entonces, si tienes ahora otro igual, pues sí, va a haber un salto que va a ser un poco lento, pero es 1 entre un montón. Entonces está bastante amortizado. Genial, muchas gracias. Hola, gracias por la charla. Mi pregunta es un poco más personal y está relacionada con... porque entiendo que esto te ha dado muchos dolores de cabeza trabajar en esto y demás por la complejidad. Unos cuantos, sí. Entonces, ¿cuál es la motivación personal, verdad, que te hace trabajar en estas cosas tan complejas, esto personalmente? Y luego, en el ecosistema de Python, ¿cuál es la motivación del ecosistema? Hacer de que Python sea más rápido, si es una cuestión que la comunidad lo viene pidiendo hace mucho, si es una cuestión empresarial, en ese sentido.
Pues respondiendo a tu primera pregunta, creo que de hecho tengo un buen ejemplo. Hace poco estaba dando por ahí una vuelta en la PyCon y habría alguna charla, fue ayer, y en una charla comentaban un poco las diferencias entre versiones de Python 3.10 y 3.11. Y había un montón de chavales que estaban comentando que tenían con muchas ganas de convencer a sus jefes de usar 3.11 porque iba a ser mucho más rápido y tenían ganas de usar esas features. Ese entusiasmo que tenía esa gente es lo que a mí me hace querer contribuir. De hecho, cuando estaba estudiando física, los papers que yo escribía los leía un gato o dos gatos, ¿sabes? Ahora tengo una sala entera de gente que le importa lo que digo, ¿sabes? Eso está guay. No, ¿puedes pasar el micrófono para abajo, por favor, que estaba este muchacho esperando? Vale, aquella pregunta y luego esta que estaba aquí pedida antes. Vale, gracias. Cuando has explicado lo de los frames que quitaban la información de los errores, yo que como no entiendo muy bien cómo funcionan los frames me da un poco de miedo, porque ¿qué decide si está o no está el error? Porque yo me imagino que yo cuando lo ejecuto en producción el código y pasa un error, si toda esa información no está, entonces no sé en qué línea ha pasado y no tengo el stack trace, o tengo que decirlo yo, sí, cógemelo, o ya lo gestionáis vosotros. Esa es una muy buena pregunta. Tú no tienes que decir nada. O sea, de hecho, una cosa muy importante de todas estas optimizaciones, que los hacen, de hecho, muy difíciles, es que la gracia es que no notes ningún cambio desde 3.10 a 3.11. O sea, tú en teoría no tienes que tocar nada y simplemente es más rápido. Lo que pasa es que esa información no está, pero es reconstruible. Entonces, cuando hay un error y Python te tiene que enseñar dónde en tu código está el error, ¿no? Cuando te tira una excepción, lo que pasa es que el intérprete antes ya tenía esa información por ahí, pero claro, tenía esa información para todo el código de todas las cosas, incluso las que no has importado. Claro, eso es demasiado, ¿no? Y no hace falta. Entonces, ahora la única diferencia ahora es que cuando hay un error, solo en ese momento, entonces Python dice, voy a reconstruir ahora automáticamente toda esa información y la voy a usar para enseñarte dónde está el error. Desde tu silla mirando la pantalla no vas a ver nada de diferencia, simplemente a lo mejor tarda 1 milisegundo en enseñarte el error. ¿Por qué ese milisegundo es aceptable? Porque si te está enseñando un error es que ya se acaba la fiesta. Entonces no pasa nada si tardas un poquito más en recoger, ¿no? De hecho, esa es la misma filosofía que tenemos con los mensajes de error mejores que estuve trabajando en la versión antigua. Ahora, por ejemplo, cuando pones un typo y en vez de poner pagar impuestos, pones pagar impuestos, pues el Python te dice, no querrás decir pagar impuestos. Y tú le dices, no, quita. Entonces, ese mensaje de error se tiene que computar y tarda un poquito, pero es aceptable porque en realidad ya tu programa se va a terminar. Entonces, pues porque tarde 1 milisegundo más, pero tú no lo vas a notar, no tienes que hacer nada nuevo y simplemente pues tu programa va a ser más pequeño, esa es la ventaja. Pero era una muy buena pregunta, no lo he explicado. Muchas gracias. Última pregunta por aquí y ya cortamos para la pausa de café. Hola, bueno, mi pregunta era un poco en la línea de la que ha dicho la compañera anterior, pero era sobre todo cuando tienes que reconstruir la información de debugger en el frame, ¿se expande el frame pudiendo incurrir en colisiones o se mueve toda la información a un lugar aparte y ya se reconstruye allí? O sea, la información, la forma en la que existe está comprimida. Por ejemplo, una de las cosas que es importante ver de la debugging information es el bytecode ese que hemos enseñado, ¿no? El load fast, suma números. Una cosa que te permite saber dónde está el código que está fallando es que tú tienes que saber qué línea de código produce cada instrucción, ¿no? Porque si esa instrucción falla tienes que decir, era esta línea y no esta otra. Entonces, al final lo que tú tienes es un offset en la instrucción 1, la 6, la 25, y un offset en las líneas, la 1, la 3, la 5. Pero resulta que, claro, las líneas van siempre hacia abajo e incrementándose, nunca van para atrás, y las instrucciones igual. Entonces, eso lo podemos utilizar para comprimir esa información mucho. Esa información está comprimida en C, en un char array, es un array de chars. Además, es un jaleo, es súper complicado, es un dolor de cabeza.
Y lo que se hace cuando se pide es que se expande. Primero se expande en C, pero esta información además la puedes pillar desde Python. Entonces, si la pillas desde Python, primero se expande en C, se construyen objetos en Python y luego te los damos. Eso es tremendamente caro, pero primero la expansión es en C. Si solo tiras un error, no necesitamos esas versiones en Python que son muy caras. Entonces, primero lo expandimos en C y luego el propio intérprete, que también está escrito en C, las usa para enseñarte la línea. Pero toda la expansión esa ocurre solo a nivel del intérprete, que es código en C. Además, es muy eficiente por una cosa que se llama cache coherence, que es que te permite coger los números y reinterpretarlos como otros bits. En C++ reinterpret cast, en C es YOLO cast, y eso te permite simplemente verlo de golpe. Pero sí, se hace en C. Pues de acuerdo, muchas gracias, Pablo. A la vuelta del café tenemos aquí la charla de cierre y muchos sorteos, ¿vale? Así que no la perdáis.